queremos recordarle a nuestro público que se suscriba a nuestro canal de YouTube El Poder Migratorio, que active la campanita de las notificaciones para que reciba este interesantísimo contenido que llevamos para todos ustedes. Queremos darle las gracias especiales a las más de 25,000 personas que nos siguen a través de TikTok, sí, que siempre hacen sus preguntas y que siempre están bien pendientes del programa. En una noticia de último minuto, en esta mañana, el gobierno de Joe Biden consiguió la decisión de la Corte Suprema de terminar con el programa Quédate en México. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos dio hoy jueves luz verde al presidente Joe Biden para poner fin a la controvertida política migratoria conocida como Quédate en México o Permanecer en México, originada bajo la administración de Donald Trump. Desde el inicio de la administración, Joe Biden ha intentado poner fin a esta política que devuelve a México a determinados ciudadanos no mexicanos que entraron a los Estados Unidos en lugar de detenerlos o liberarlos en los Estados Unidos mientras se desarrollaban sus procedimientos de migración. La propuesta de Joe Biden de poner fin a este programa había sido impugnado por los tribunales por una coalición de estados encabezada por el estado de Texas, que argumentaban que poner fin al programa era contrario a la ley de inmigración. También argumentaron que la administración de Joe Biden violó el procedimiento administrativo que requiere que las agencias tomen ciertas medidas de procedimiento al implementar esta política, en la forma en que se deshizo el programa, formalmente conocido como el Programa de Protocolos de Protección del Migrante. El programa, que se implementó por primera vez en el año 2019 bajo el entonces presidente Donald Trump, ha sido duramente criticado por los defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que ese programa es bastante inhumano y que expone a los solicitantes de asilo con solicitudes creíbles a condiciones peligrosas y escuálidas en México. Lo que pasó con este programa, el expresidente Donald Trump crea este programa Quédate en México, MPP, que a los solicitantes de asilo se le exige que después que ellos soliciten asilo en la frontera de los Estados Unidos, permanezcan, cojan un número y permanezcan en México. Eso hizo que más de 80,000 personas se quedaran en México varadas, y en un año la administración de Donald Trump solamente pudo aprobar 800 casos de asilo. Estados Unidos es un país que pertenece a los tratados internacionales y les obliga a ellos por tratados firmantes a concederle asilo a las personas que lo soliciten. Y por esas razones, el gobierno de Donald Trump estaba en una franca violación de los tratados internacionales y a los acuerdos de los que Estados Unidos es parte. Antes de que la administración de Trump pusiera en marcha el programa Quédate en México, ninguna otra administración había adoptado un enfoque de este tipo hacia los solicitantes de asilo no mexicanos, que les obligaba a permanecer en México durante el curso de sus procedimientos judiciales de inmigración en los Estados Unidos. Biden hizo campaña para acabar con esa política y ha dicho que va en contra de todo lo que defendemos como nación de inmigrantes. Biden se ha enfrentado a un número creciente de cruces fronterizos en el transcurso de su administración en medio de la migración masiva en el hemisferio occidental. Desde octubre, las autoridades fronterizas se han topado con migrantes más de 1 millón de veces a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque muchos han sido rechazados en virtud de una norma independiente de emergencia por pandemia, el Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, ha mantenido que la política de Quédate en México tiene un elevado coste humano y no es un uso eficaz de los recursos. Y lo que hizo esta política fue que hizo que esas personas que venían huyendo de México, muchos en situaciones bastante duras, se tuvieran que quedar en carpas en México. Y eso hizo que muchas personas fueran secuestradas, muchas mujeres fueron violadas, muchos niños también fueron violados. Hay más de 1,500 secuestros entre las personas que estaban en ese grupo. O sea, estas personas vienen desde Sudamérica huyéndole a este problema. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos lo mantiene en México y lo pone en mucho más peligro que lo que ellos estaban viviendo en sus países. Según el Departamento de Justicia de Biden, nunca antes se había interpretado que la ley de inmigración pertinente exigiera al gobierno enviar de vuelta a México a los migrantes con procedimientos de inmigración pendientes que no pudiera mantener detenidos. Todas las administraciones presidenciales han entendido que se trata de una autoridad puramente discrecional. Eso va para la administración anterior, dijo la Procuradora General Elizabeth Bellocard en los argumentos orales en abril. También argumentó que mantener la vigencia de permanecer en México no resolvería el problema esencial. El Congreso ha instruido que los funcionarios de inmigración deberán detener a los solicitantes de asilo cuyos procedimientos están pendientes, pero que los legisladores no han asignado recursos suficientes para esos centros de detención. Y para que el público entienda, lo que crea Quédate en México es que lamentablemente la ola de inmigrantes que está viniendo de toda Centroamérica y de México ha sido instruida muchas veces por los coyotes, o sea, por las personas que lo pasan a través de la frontera y le dicen la manera de que ellos deben solicitar el miedo creíble. Entonces, eso estaba haciendo que muchas personas se quedaban en los Estados Unidos para participar en sus cortes, o sea, porque la ley exige que si tú dices que tú tienes
un miedo creíble y tú pasas esa primera inspección, tú puedes quedarte en los Estados Unidos para pelear tu caso. Entonces muchas veces esos casos duraban 4 y 5 años, o sea, la gente estaba viviendo en los Estados Unidos y nunca más regresaba a la corte. Entonces eso hizo que aumentaran y comenzaran esas grandes caravanas. Y la devolución del territorio continuo no puede ser la solución aquí, dijo Prelogar, al tiempo que señaló que cuando la administración de Donald Trump estaba llevando a cabo esta política, solo el 6.5% de los inmigrantes encontrados en la frontera estaban inscritos en este programa PPP. Tiene limitaciones inherentes, dijo Prelogar, señalando la adhesión que el programa requiere de México, una nación soberana. Biden trató de suspender el programa por primera vez el día que asumió el cargo en el 2021, lo que provocó la demanda de los Estados Rojos. En junio, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un memorando que ponía fin formalmente a la política, pero un juez federal de Texas bloqueó esa medida en agosto. Días después, la Corte Suprema se negó a dejar en suspenso ese fallo mientras se resolvía la apelación, lo que obligó a Biden a reactivar Quédate en México. En octubre, Mayorkas emitió un nuevo memorando en el que ordenaba el cese del programa, con el que pretendía subsanar los defectos de procedimiento expuestos en la sentencia del Tribunal de Distrito de agosto. Uno de los puntos de controversia en los procedimientos de los tribunales interiores fue que si ese memorando de octubre hacía que las sentencias anteriores fuesen discutibles, y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos consideró pues que no era así. La política se reanudó el pasado mes de diciembre. Desde entonces, más de 5,000 inmigrantes han sido devueltos al México en el marco de este programa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela están entre las nacionalidades inscritas en este programa, y en este momento la mayoría de personas que están entrando por la frontera sur y solicitando asilo son nicaragüenses, son colombianos y son cubanos. La cuestión más importante del caso fue el nivel de discrecionalidad que dejan al Poder Ejecutivo los estatutos de inmigración en cuestión, que fueron modificados en varias ocasiones a lo largo del último siglo. Una de las disposiciones de la ley dice que los solicitantes de asilo, cuyos pedidos aún están siendo examinadas, deberán ser detenidos mientras se llevan a cabo esos procedimientos. Otra disposición adoptada en el 1996 dice que el gobierno federal puede devolver a los inmigrantes que aún esperan sus procedimientos al territorio contiguo por el que entraron. Otras disposiciones dicen que caso por caso, los funcionarios de inmigración pueden poner en libertad condicional a los inmigrantes cuyos procedimientos pues se encuentren pendientes. Bueno, gracias a Dios y gracias para muchos inmigrantes, y que van a estar bastante contentos que ya se acabó este programa que fue implementado desde el jueves 20 de diciembre del año 2018 y que obligaba a los inmigrantes que solicitaban asilo a permanecer en el lado de México hasta que sus casos fueran aprobados. Y bueno, señores,